Y Ángel Gil, muchas gracias a todos por su participación en esta mesa redonda. Pronto ya sabremos el resultado. Gracias también a las azafatas y azafatos que se están encargando de recoger el mobiliario. Por cierto, estaba pensando que casi era un acto de reciclaje hacer una mesa redonda con 4 mesas cuadradas. Pero eso era un pensamiento vagabundo. Antes de conocer ya los premios, vamos a la última ponencia de esta tarde y para ello contamos con la presencia de Ana Peñuela Mazuecos. Ana Peñuela cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría. Ha trabajado en áreas de estrategia, tecnología, innovación y nuevos modelos de negocio. Actualmente es socia en el área de consultoría tecnológica de KPMG, España, miembro de la Junta Directiva del Centro Español de Logística y colíder del Foro Industria y Logística. Su intervención versará sobre aplicando tecnologías de logística para ser digital e innovador. Ana Peñuela, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Instituto Aragonés de Fomento por dejarme participar o invitarme a participar en la entrega de estos premios y enhorabuena por la organización. La organización me parece espectacular y el nivel, como también comentaba otro de los compañeros de los finalistas a la edición de estos premios, bueno, es estupendo. Estos premios, además, que este año se basan o versan sobre la digitalización y la sostenibilidad, y de ahí que vayamos a hablar ahora o que vaya a comentar con vosotros y a compartir unas reflexiones sobre la digitalización y la innovación. Bien. Bueno, para empezar, nada, simplemente un poco, esto es presentación corporativa, como decían en la presentación, yo soy socia en el área tecnológica de KPMG. KPMG es una firma mundial con distintos tipos de servicios, fundamentalmente auditoría, abogados y la parte de consultoría. Estos son los datos de España, con las 16 oficinas, más de 4.400 empleados y con estos ingresos en el último año fiscal. Muy breve, pero por hacer cuña. Bien, hablando en la parte para empezar a hablar en la parte de digitalización, la digitalización ya es un must. O sea, todas las empresas hablan de digitalización y tienen la digitalización en su hoja de ruta. Todos sabemos que el COVID ha hecho que se aceleren, de hecho hay artículos que versan de el 80% de las organizaciones han acelerado sus procesos de digitalización. En KPMG hicimos un estudio en el año 2020 sobre cuáles eran las preocupaciones de los principales directivos de las organizaciones, de los CEOs de las compañías, y más del 50% estaba preocupado en eficientar y optimizar sus procesos y en digitalizarse. El 20% estaba interesado en introducir nuevas tecnologías y tecnologías disruptivas, y dentro de ese paquete de tecnologías veis que el 70% interesado sobre todo en la parte de data y analytics. ¿Qué es digitalización? A mí esta pregunta me gusta mucho porque cada vez que hablas con distintas personas de distintos focos, de distintos sectores, de distintos puestos de responsabilidad, cada uno te da una descripción de la digitalización distinta y se entiende por digitalización pues muchos conceptos, ¿no? O conceptos variados. A mí me gusta esta, que es la de Gartner, que lo que nos dice es que la digitalización es la aplicación o el uso de tecnologías digitales para ayudarnos a crear valor y crear nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y de transformación. Bien, ¿cómo nos transformamos? ¿Cómo vamos avanzando hacia esa digitalización? ¿O cómo debería ser ese proceso en las organizaciones para avanzar de cara a la transformación digital? Lo primero y lo más importante es saber cuál es el punto de partida. ¿Dónde estoy como organización? ¿Dónde está cada una de mis áreas con respecto a la digitalización? Aquí las hay desde aquellas que están empezando a explorar distintas tecnologías de digitalización. Sobre todo están las compañías y las corporaciones que están haciendo, que son Digital Supply Chain, ¿no? en este nuestro sector, que ya están haciendo pilotos, que están probando distintos tipos de tecnología, que utilizan una AGV, que utilizan un proceso robotizado, que están empezando a hacer temas con los datos, con algún algoritmo de inteligencia artificial.
Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque hay muchas veces donde estas compañías ya piensan que son digitales. Son digitales y están empezando a utilizar tecnologías sin una versión transversal, sin una visión transversal y global de los procesos, y están utilizando estas tecnologías para hacer lo mismo de la misma manera. Entonces, aquí es donde hay que tener un punto de inflexión en el que se puede entrar en un bucle pensando que eres digital, pero no estás utilizando las herramientas digitales para avanzar y generar nuevas oportunidades de negocio o hacer las cosas de manera diferente. A partir de aquí empieza el concepto que a mí me gusta mucho también de conciencia digital. Tengo que ser consciente de dónde estoy, tengo que establecer cuál va a ser mi hoja de ruta para poder escalar al siguiente nivel en el que ya me estoy convirtiendo. En esta situación lo que hago es utilizar estas tecnologías para empezar a trabajar en mis procesos de manera diferente y empezar a cambiar hasta que finalmente llego al ecosistema digital y normalmente aquí son empresas que ya nacen digitales, ¿no? Operan totalmente digitales, son totalmente diferentes a las empresas en su sector. El mensaje aquí es hay que ser consciente de dónde estamos y hay que tener esa conciencia digital para avanzar y establecer una hoja de ruta. Aquí hemos hablado de muchos procesos de digitalización, muchos de los finalistas habéis implantado procesos de digitalización o ayudáis a distintas organizaciones a digitalizar y supongo que consideréis un poco en cuáles son las palancas clave que hay que tener para digitalizar dentro de nuestras organizaciones o para ayudar a digitalizar a los demás. La primera es ambición del cambio. Las organizaciones tienen que querer cambiar. Y esa ambición por cambiar, por mejorar, por digitalizar, tiene que venir desde la dirección general. Organizaciones cuyas direcciones generales no están convencidas de la transformación que supone la digitalización de sus compañías no llegarán muy lejos. La segunda palanca o el segundo factor es la cultura y el plan de adopción. Por mucha tecnología y por muchos planes de digitalización que tengamos en nuestras compañías, o ayudamos a las personas, que son las que forman nuestra compañía y nos acompañan, a adoptar estas tecnologías digitales, a dotarles de nuevas capacidades de formación en ámbitos digitales, a hacerles partícipes de esta transformación digital que estamos implantando en nuestra organización, o lo vamos a tener muy difícil, porque la gestión del cambio aquí es dura. Y según el tipo de sector o el trabajo que desempeñen estas personas, también nos encontramos en muchas organizaciones con personas que llevan 20 años haciendo lo mismo de la misma manera y para los cuales esta digitalización supone un cambio que hay que ayudarles a entender y hacerles partícipes del mismo. La tercera palanca clave para mí, lo comentaba antes también, es la visión transversal. La tecnología por sí misma no hace nada. La tecnología es el medio, no es el fin. Si la tecnología no va unida a los procesos de negocio, pues tampoco llegará muy lejos, porque el proceso de negocio es el que te va a marcar, es el que va a guiar, es el que va a liderar y es al final el que tiene que ir marcando el ritmo de las distintas tecnologías y de los avances. Hay que tener una visión transversal para poder aprovechar también esa tecnología en toda la cadena de valor y a lo largo de todas las organizaciones, no de manera puntual. Y el último punto que también es relevante en los planes de transformación es que esto es una carrera de fondo. No llego, implanto una tecnología y ya soy digital. Es importante tener una hoja de ruta, tener un plan estratégico de transformación y tener los mecanismos suficientes como para monitorizar y para seguir la implantación de todas las iniciativas digitales. Esto va sin prisa pero sin pausa y estar permanentemente mirando, analizando, probando, midiendo, etcétera. A nivel de digitalización, estas son las palancas que quería compartir con vosotros. Como os decía al principio, la parte de digitalización implica el uso o la implantación de tecnologías. ¿Qué tecnologías? Bueno, aquí tenéis un ilustrativo, la fuente es DHL. Este me hacía gracia también con las intervenciones que estabais haciendo, porque no quería entrar mucho en las tecnologías por si era demasiado técnico, pues que han salido todas. Menos la del teletransporte de los materiales, como comentaba Ángel. Aquí tenéis la impresión en 3D, aquí tenéis el vehículo autónomo y ahí lo ven dentro de los próximos entre 5 y 10 años, que no nos atrevíamos a dar una fecha. Ahí veis la robotización y la automatización, ahí veis IoT, ahí veis Big Data, ahí veis el tema cloud y las nubes. O sea, cuando habla realidad virtual, realidad aumentada, o sea, cuando hablamos de tendencias tecnológicas en la cadena de suministro, estas son las tecnologías, ¿no? que salen o que se ponen encima de la mesa.
Pero ¿cuál es la realidad de las empresas, de muchas de las empresas, ¿no? Sobre todo de empresas a lo mejor, bueno, iba a decir no tan grandes, pero sí, en las grandes también lo estamos viendo. ¿Qué nos pasa en las empresas? ¿Cuál es la realidad? Pues que hay muchas veces que la empresa nos dice, pues mira, es que mis sistemas corporativos no me están cubriendo las necesidades que tiene mi negocio. Otras veces en las que nos dicen, no tengo la visión end-to-end de mi proceso, me falta trazabilidad, o no tengo la información fiable que me ayude para tomar decisiones porque tengo muchísimos sistemas, tengo mucho legacy, tengo distintos sistemas de donde tengo que extraer la información y me cuesta. O sea, hay distintas realidades, ¿no? O sea, hablamos de tendencias tecnológicas, pero luego en la realidad estamos viendo que las carencias que tenemos pues, son más básicas. Nosotros sí que nos gusta orquestar, y me gusta mucho también esta palabra, las tecnologías, ¿no? Porque aquí es importante tener claro qué tecnología, para qué y en qué momento del tiempo en base a la situación en la que se encuentre nuestra compañía. Por un lado, la primera clasificación son lo que llamamos herramientas corporativas. Son las herramientas que nos ayudan a cubrir los procesos core de negocio, como pueden ser los ERPs, o son las herramientas de mercado específicas que me sirven para cubrir determinados procesos, ¿no? Los SGAs, los TMS, herramientas de planificación de la demanda, etcétera, ¿no? Son herramientas que ya están en el mercado y que ante la necesidad podemos ir a buscar estas herramientas para hacer la implantación e integración con nuestros sistemas corporativos. El segundo grupo de tecnologías son tecnologías que llamamos de hiperautomatización, y ahora profundizaré un poco más en este tipo de tecnologías. Son las tecnologías que nos ayudan a dar cobertura a esas necesidades de negocio que no me cubre las tecnologías del grupo 1 o que, habiendo herramientas de mercado que me cubrirían ese proceso de negocio, pues a lo mejor son herramientas con muchísimas funcionalidades para cubrir algo muy específico y merece la pena darle solución de otra manera, ¿no? O aplicando tecnologías. Y el tercer bloque de tecnología era el que veíamos en las tendencias, ¿no? Lo que llamamos tecnologías pues, más innovadoras o más disruptivas. Ahondando un poco y por profundizar un poco en las herramientas que llamamos de hiperautomatización, sí que quería compartir con vosotros qué tipo de tecnología hay en el mercado y qué tipo de tecnologías están surgiendo para complementar estas necesidades de los negocios. Empezando por la parte de arriba a la izquierda, aquí tenemos tecnología Process Mining. Lo que nos interesa en un primer momento es conocer y tenemos que tener información real de lo que pasa. Si avanzamos en la presentación, vemos que hay herramientas de mercado de distintos fabricantes que nos ayudan a tener información que lee directamente de nuestras bases de datos para hacernos una foto real de lo que pasa en nuestros sistemas, teniendo la información y la monitorización. Porque en estas herramientas nosotros, cuando definimos un proceso de negocio, decimos que este es nuestro proceso, este es el flujo de lo que tiene que hacer el usuario cuando va a hacer este proceso, y la realidad de lo que pasa con los procesos es que tiene pues, muchas vías, o para llegar al mismo punto final lo que hago es pasar por distintos puntos y pierdo información que no era consciente hasta que no utilizo este tipo de tecnologías. Dentro de estas herramientas de hiperautomatización también hay otras herramientas que nos sirven para definir los flujos, para definir un flujo que pueda ir relacionando con distintos sistemas de soporte donde está cada una de la información. Cuando tengo un montón de sistemas legacy en los que tengo la información distribuida y me interesa guiar o establecer cuál es el workflow o el flujo de mi proceso, cuando además quiero automatizar parte de esa información y quiero poner mis reglas de negocio, están estas herramientas BPM o IBPM, ¿no? De modelado de procesos. Y luego hay otras tecnologías que son las que vemos ahí, las tecnologías low-code, también con distintos fabricantes y distintas marcas que tienen esta funcionalidad, cuya finalidad final es la que llaman Citizen Developer, es darle al usuario la posibilidad de desarrollar sus propias aplicaciones. Si bien es cierto que cuando desarrollamos aplicaciones a medida o en el mundo tecnológico necesito saber de codificación y de programación para poder hacer los desarrollos, ya hay aplicaciones en el mercado que tienen una interfaz gráfica mucho más fácil para que permitan al usuario, mediante pincho y arrastro, a poder configurar estas aplicaciones. Aplicaciones normalmente pues, sencillas, ¿no? de realizar una actividad, cuando se desencadene una de las actividades, poder enviar un correo electrónico, poder hacer aplicaciones sencillitas, pero que sea el propio usuario el que los desarrolle.
Esto en cuanto a tecnologías de hiperautomatización que, como os decía, sirven para complementar las tecnologías tradicionales y dar cobertura a los procesos de negocio. Pero todo esto no tendría mucho sentido, la digitalización, si, como os decía al principio, no nos sirve la digitalización para transformar. Y transformar significa pensar diferente y actuar diferente y utilizar la tecnología para que nos ayude a trabajar de manera distinta, para cambiar nuestro modelo de negocio, para pensar en formas alternativas de hacer las cosas o para crear nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y qué pinta la innovación aquí? ¿O cómo podemos aplicar el tercer paquete que veíamos de tecnologías, que son las tecnologías pues, más innovadoras o más disruptivas? ¿Cómo hacemos que las organizaciones tengan interés y se dediquen también a innovar? Yo creo que también muchos de los premiados hablaban de innovación, ¿no? ¿Y qué veíamos en esta innovación? Pues que la innovación muchas veces lo que hacemos es ir al mercado, buscar tendencias, mirar internamente cuáles son nuestras capacidades, qué podemos hacer. Otro de los finalistas, ¿no?, decía al público, ayudarnos a innovar, darnos ideas, escuchamos a nuestros clientes, escuchamos a nuestros partners, vemos qué capacidades internas tenemos y nos dedicamos a pues, innovar en nuevos productos y servicios y en nueva forma de hacer las cosas. Pero hay un concepto de Open Innovation también, hay un concepto de vamos a mirar fuera. Hay muchas otras opciones de innovar y una de esas opciones para innovar y diversificar la creación de nuevos modelos de negocio es a través de las startups. Hay muchas startups y hay startups, ya sean de nicho de nuestro sector o ya sean con base tecnológica, que nos pueden ayudar a realizar esa diversificación en nuestros modelos de negocio. Y esas colaboraciones con las startups pueden estar articuladas en distintos modelos, ¿no? Tanto con hubs, aceleradoras, venture capital. Aquí vemos un poco, esta gráfica me gusta mucho porque tiene mucha información. Y aquí al final es resumir, teniendo en cuenta el tiempo en el que tú tienes previsión, ¿no?, de obtener los resultados en la colaboración con las startups, teniendo en cuenta cuál es la inversión que quieres dedicar a esta colaboración con las startups y teniendo en cuenta cuál es el grado de madurez de estas startups, desde las más incipientes a las que ya están más desarrolladas y pueden escalar, cuáles son los distintos tipos de colaboración con las startups. Aquí vemos en la parte inferior pues, una de las formas de identificar, sobre todo, cuáles son estas startups que hay en el mercado y que nos puedan servir a través de premios o a través de hackatones o a través de challenges o retos que lanzamos al mercado para ver estas startups cómo lo solucionarían. También veis un poco en la parte superior la parte de Venture Builder, Venture Client, por supuesto, las alianzas estratégicas con partners, esas, vamos, de principio a fin. Y luego vemos en la parte de arriba cómo las corporaciones también pueden colaborar con distintos modelos en las startups. Ahí vemos cómo existe la parte de incubadora y aceleradora. Normalmente, y luego veremos el ejemplo aterrizado en logística, las aceleradoras y las incubadoras sirven para ayudar a estas empresas cuando están en fase más incipiente a desarrollar, ¿no?, a ayudarles con mentorización, ayudarle con oficina, instalaciones, con mentorización, incluso con capital, a que estas startups puedan ayudar a desarrollar su negocio. Hay otro vehículo también, que son los fondos de inversión, los corporates. Ya hay muchos corporates con sus propios fondos de inversión para poder invertir directamente en estas startups o incluso comprarlas. Y aquí me falta una figura que también me gusta mucho, que combina la parte del Venture Builder con el Corporate, que es el Corporate Venture Builder. Las organizaciones, las corporaciones se están dando cuenta que esta figura de poder construir, de poder crear, de poder generar su propia startup, en la que además puedes tener mucho más control sobre esa startup, es uno de los elementos. De hecho, hay un estudio reciente de McKinsey que dice que el 74% de las grandes corporaciones tiene el Corporate Venture Builder dentro de sus agendas estratégicas como elemento dinamizador de la inversión en startups. Y es que hasta ahora, pues, hasta hace unos años, sobre todo en la parte de inversión con startup, pues tu opción era comprarla, ¿no? Tenías un montón de operaciones de money en la que te comprabas la empresa, la incorporabas en tu negocio, etcétera.
Pero ahora se abren muchas más oportunidades. Los directivos y las organizaciones, cuando tienen un proceso de negocio que quieren solucionar o que quieren diversificar su modelo de negocio, pueden o asociarse directamente con una startup, que es un Venture Client. Pueden invertir directamente en una startup, es el Venture Capital. Pueden comprar directamente esa startup, que son los procesos de money, o pueden co-crear. Pueden ellos generar su propia startup, que es el concepto que os comentaba del Corporate Venture Builder, ¿vale? Y además este concepto yo creo que va a ir ganando mucho más peso a la hora de participar con las startups. En nuestro sector, estamos aquí en un foro logístico. Aquí no estarán todas probablemente y que no lo toméis porque seguramente están todas, pero sí que intentábamos reflejar un poco cuál es en nuestro sector los distintos elementos de relación con las startups en el ecosistema logístico. Empezando la parte corporativa, ¿no? Pues la parte de los premios y los hackatones que veíamos anteriormente, pues ahí está DHL o los hackatones del puerto de Valencia. A nivel corporativo también hay premios sectoriales en startup. Tenemos aquí a Ana González, presidenta del CEL, que hace unos años lanzaron el premio a la startup logística del año, o el eDelivery de Barcelona también. Después pasamos al siguiente nivel, que veíamos también como elemento, que son las incubadoras y las aceleradoras. Ahí tenéis en la parte corporativa, por ejemplo, la parte de Correos Lab. Correos Lab tiene un programa de aceleración o incubación con las startups. Dura 6 meses, seleccionan 10 startups, les dan 15.000 euros, instalaciones en sus oficinas, acceso a su red de ecosistema de innovación, les dan mentorización, etcétera. Y ahí tienen alianzas, lleva ya bastantes años haciendo este programa de incubación y ellos seleccionan también cuáles son las áreas temáticas que les interesa relacionada con su actividad y seleccionan y mentorizan dentro del programa de Correos Lab, Reto Relenica se llama, a distintas empresas. Ahí tienes, por ejemplo, estaba Goi, que es transporte de mercancía pesada, estaba Homey Hub, que es una empresa que diseñó un sistema de apertura y cierre automático de los garajes. O sea, hay temas relacionados con personal shopper, temas relacionados con supermercado, también intentando ver cómo vinculan el desarrollo de la actividad de estas startups con su propio negocio en correos. También tenéis ahí en este mismo marco a MAU, el Bar Lab, es la aceleradora que tiene MAU. El año pasado no lo hizo por el tema del COVID, pero este año ha vuelto a lanzar un reto para ayudar al canal Horeca, ayudar a los bares. Igual, aquí lo lanza, yo creo que hasta la fecha llevaba, no sé si eran 14 startups a las que habían ayudado, después de haber seleccionado desde el 2016, me parece que empezó el programa, a 450 startups. Y aquí igual, buscan startups que les ayuden a complementar su negocio y que les ayuden a dar un valor añadido al Horeca. Tienen empresas o tienen startups con las que colaboran en temas de blockchain, en temas de digitalización, en temas de Futbolín 2.0, en fin, los temas que ellos creen que pueden ayudar a Horeca. Y luego, a nivel sectorial, pues igual, hay grandes fondos, hay grandes organizaciones que tienen un apartado específico para logística. Es verdad que hay que decir que en los últimos años cada vez hay más Venture Capital que están interesados en el mundo de la logística, por el e-commerce y por lo que representa el sector y sobre todo a raíz de la pandemia. Por profundizar en uno de ellos, podría haber seleccionado cualquiera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, es Plug and Play. Simplemente porque veáis que en estos fondos de inversión lo que tienen son los mecanismos, distintas formas de ayudar no solo a las startups, sino también a las corporaciones para poner en contacto las empresas con el ecosistema startupero. Tienen un programa de Corporate Innovation para poder ayudar a las corporaciones, tienen programas de aceleración para poder ayudar a las startups y tienen un fondo de inversión para poder invertir, ¿no?, en estas startups. Ahí se ve muy pequeño, pero sí que en la parte de foco, tiene foco en la parte de supply chain, tiene foco en industria 4.0, en robótica,
en las automatizaciones de los almacenes. O sea, tiene foco muy sectorizado, ¿no? o muy enfocado también a toda la parte del sector de la logística. Y aquí simplemente es la mezcla que tienen o las combinaciones que hacen entre el ecosistema de las corporaciones que quieren colaborar con startups y todo el ecosistema, y no están todas, evidentemente, porque tienen muchísimas más startups que los ponen en común. Y al final también esto es un canal para poder darle a estos corporates todo el deal flow, ¿no? o todo el listado de estas startups con las que trabajan, y a la startup le proporcionan acceso a corporaciones que de otra manera les resultaría muy difícil. Y estos son métodos, la verdad, que muy exitosos. Aquí quería traer con vosotros también y compartir un poco, esto es una publicación del referente con Correos Labs y es del año pasado, del 21. En el 21, y también por compartir, se invirtieron 471 millones de euros en 17 startups. Pequeño detalle, Globo se llevó 450, ¿vale? Pero 471 millones invertidos en startups españolas. Y aquí veis el ecosistema de las startups españolas. Muchas de las que están aquí han pasado por el laboratorio de Mau, por el reto Lénica, por los premios CEL, por los premios Deli Delivery. O sea, muchas de estas están aquí y hay muchas, ¿no? Y además categorizadas, ¿no? En almacenaje, en e-commerce, en modelo as a service, en transporte, en tecnologías, en última milla. Y esto es una foto del ecosistema que cada año es más grande, ¿no? O sea, y que muchos de los que estaban hace 3, 4 años en el ecosistema startupero del sector siguen estando aquí, porque les ha ido bien. Es verdad que hay otros que no, también hay que decirlo, pero muchos de los que están aquí llevan varios años en esta foto, ¿no? de esta publicación que hace el referente. Y luego, por terminar, sí que me gustaría también un poco compartir, igual que antes veíamos las palancas o los pilares que nosotros o que yo veo críticos para digitalizar, en la relación con las startups, cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? Para relacionarnos con este ecosistema. La primera es el deal flow. El deal flow significa bueno, pues el listado de todas las startups que hay en el panorama, tanto nacional como internacional. Hay que mirar y hay que buscar y hay que saber enganchar lo que hace la startup con lo que hace tu negocio, con lo que podría llegar a hacer la startup y lo que podría llegar a hacer tu negocio. Es decir, a lo mejor una startup que se dedica a hacer reconocimiento de imagen en no sé dónde, pues la puedes utilizar, como antes decíamos, para hacer el reconocimiento de imagen, por ejemplo, en verificación de pedido. Y es una empresa que no se había planteado trabajar en el sector de la logística, ¿no? Entonces, hay que mirar y el deal flow tiene que ser vivo y continuo, ¿no? Hay que estar siempre mirando y hay que estar siempre analizando. Y luego, lo más importante de estas startups, para mí, lo más importante de cualquier startup es el equipo emprendedor, es el talento, son las personas. Yo aquí siempre, hubo una época en la que analizaba muchísimas startups y digo, me gustan las que luego al final más me gustaban, siempre había los mismos 3 perfiles. Entonces, a mí esas startups me gustaban mucho porque tenían el brillante, el que tenía la idea, el que sabía de negocio, el que te viraba la idea y lo veías que era el brillante de la startup, el informático y tecnológico, porque a mí las que me gustan son de punto tecnológico, las que te aporta pues las herramientas y la tecnología para darle escalabilidad, ¿no? A ese modelo de negocio, y el singing morning, el que te la vende. El que te la vende bien, ¿no? El que te la cuenta y te la vende y lo vive y es capaz de transmitir, ¿no? La parte del talento muy importante. La segunda parte importante de la relación con las startups es el mercado, ¿no? Hay que ir al mercado y hay que probar. El porcentaje de fracaso de las startups, incluso dentro de las organizaciones o de los corporates, es muy alto y hay que asumirlo, ¿no? Voy a fracasar, pero que ese fracaso sea lo más rápido posible y lo más barato posible. La tercera es la tecnología y los modelos de negocio. Lo comentaba también al principio. La tecnología no es el fin, es el medio. Y no hay una única tecnología, hay muchos. Entonces, hay que tener una visión global y transversal de la tecnología, con el proceso de negocio y con el modelo de negocio. Y hay que probar, y hay muchas tecnologías.
Y la última, y yo creo que también lo comentaba Ana González, ¿no?, que al final esto va de colaborar. No son proveedores, son partners. Es gente con la que tú compartes tus problemas de negocio, con la que te interesa colaborar, con la que creas un vínculo también, ¿no?, de creación y de solución de tus problemas de negocio distinto. Al final tienes un objetivo común y compartido, ¿no?, que es el fomentar y el desarrollar la innovación en tu organización, ¿no?, pues para poder transformar y para poder generar estos nuevos modelos de negocio. Muchas gracias. ¿Lo dejo aquí? Gracias, Ana Peñuela. Muchas gracias. Bien, pues